Hola, bienvenidas a la clase de matemáticas del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para los estudiantes de primer grado básico. En este video veremos la proporcionalidad inversa. Puedes consultar tu libro de Matemáticas 1 en las páginas 117 y 118. Soy la catedrática Marina Palala. Veamos ahora el concepto de proporcionalidad inversa. Se tienen varios cuadriláteros cuya área es de 6 centímetros cuadrados. Puedes observar que la superficie de área que tienen ambos cuadriláteros es de 6 centímetros cuadrados. Para calcular el área del cuadrilátero multiplicamos la medida de la base por su altura. ¿Recuerdas, verdad? Entonces, si su base mide 6 y su altura mide 1, 6 por 1 es 6. Su área es 6 centímetros cuadrados, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y en este caso, 3 de base y 2 de altura, 3 por 2, 6 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Aunque no parezcan tener la misma medida, son exactamente iguales en área, en la superficie que ocupan, ¿verdad? Tienen la misma área. Ahora, vamos a ver cómo funciona una proporcionalidad inversa. Observa los valores que está tomando X en nuestra ecuación de proporcionalidad inversa. Cuando hablamos de proporcionalidad inversa, estamos diciendo que funciona al contrario de la proporcionalidad directa. Quiere decir que tiene un comportamiento contrario al que tenía la proporcionalidad directa. En la proporcionalidad directa, ambos valores iban en crecimiento. Cuando crecía X, también crecía Y. En cambio, en la proporcionalidad inversa, puedes observar que cuando los valores de X se hacen mayores, los valores de Y disminuyen y que cuando los valores de Y disminuyen, los de X son mayores. Entonces veamos ahora qué está pasando. Cuando X vale 1, entonces sustituimos en nuestra ecuación de proporcionalidad inversa y tenemos 6, que es la constante de proporcionalidad, dividido 1. ¿Por qué 6 es nuestra constante de proporcionalidad? Porque dijimos que el área de los rectángulos no va a estar cambiando, que lo que va a estar cambiando es el valor que les vamos a asignar. Ahora, cuando X es 1, es decir, la medida de la base es 1, entonces su altura tiene que ser 6, ¿verdad? Y es 6, porque 6 sobre 1 es 6. Cuando X es 2, entonces, ¿quién va a disminuir? Cuando X es 2, vemos que Y es 3, porque 2 por 3 me va a dar 6. 6 dividido 2 me da 3. Ahora, cuando X, o sea la base, es 3, Y es 2. Veamos, 6 dividido 3 es 2. Entonces, cuando X es 3, Y es 2. Pero si X aumenta y ahora X es 4. Si X es 4, entonces 6 dividido 4 es 1.5. ¿Ves que ahora la medida de la altura está disminuyendo porque esta medida de la base se está haciendo más grande? Ahora, cuando X es 5, ¿qué significa? Que va a haber un rectángulo en que su base va a ser 5 y su altura disminuyó. Su altura va a ser 1.2, va a tener menos altura. Y por último, cuando X es 6, cuando X es 6, entonces Y es 1. Cuando la medida de X es 6, Y es 1. ¿Ves? Que estamos viendo cómo se comporta el área de este cuadrilátero cuando están cambiando. El valor de su base aumenta, entonces el valor de su altura disminuye. Si el valor de su base disminuye, el valor de su altura aumenta. Eso es
una forma inversamente proporcional. Entonces, cuando y se expresa de la forma y igual a A sobre X, se dice que y es inversamente proporcional a X y que A es la constante de proporcionalidad. Aquí, para encontrar el valor de la constante de proporcionalidad, es decir, el área de este cuadrilátero, lo que teníamos que hacer era multiplicar X por Y. Y X por Y nos iba a dar 6, ¿verdad? Entonces, siempre nuestro valor de constante va a ser 6, porque dijimos que el área de estos cuadriláteros siempre iba a ser de 6 centímetros cuadrados. Entonces, vemos que la ecuación de una proporcionalidad inversa va a ser y igual a 6 sobre X. ¿Quién es 6? Mi constante de proporcionalidad. ¿Quién es X? Mi variable independiente. ¿Quién es Y? Mi variable dependiente. Veamos ahora la proporcionalidad inversa con valores negativos en las variables. Bien, veamos cómo va a funcionar la proporcionalidad inversa cuando las variables tienen valores negativos. Verifiquemos si Y es inversamente proporcional a X a partir de la siguiente tabla. ¿Qué debemos de hacer para encontrar el resultado de nuestra ecuación? Es fácil. Vemos que nuestra constante de proporcionalidad dice que es 12. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bueno, sabemos cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Si sabemos cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y, podemos encontrar entonces el valor de nuestra constante de proporcionalidad. Recuerda que la constante de proporcionalidad la encuentro multiplicando X por Y. Entonces A es igual a X por Y. ¿Quién es A? Mi constante de proporcionalidad. Voy a multiplicar menos 4 por menos 3 y me va a dar 12, porque menos por menos da más. Entonces, en el siguiente punto voy a multiplicar menos 3 por menos 4, menos 3 por menos 4, menos 3 en X y menos 4 en Y. Menos por menos da más y 3 por 4, 12. Ahora, en menos 2, acá menos 2 por menos 6. Menos 2 por menos 6 también me da 12. Menos 1 por menos 12. Y menos 1 por menos 12 también me da 12. Ahora vamos a hacerlo con los positivos. 1 por 12 es 12, 2 por 6 es 12, 3 por 4 es 12 y 4 por 3 es 12. ¿Ves que encontré que la constante de proporcionalidad en mi tabla se cumple? Entonces quiere decir que Y es inversamente proporcional a X. Debemos de ver siempre que nuestra ecuación de proporcionalidad inversa nos quede entonces representada con el valor de la constante, ¿verdad? Y es igual al valor de mi constante, que es 12, sobre X. Cuando Y es inversamente proporcional a X, aunque X tome valores negativos, la constante de proporcionalidad A se debe mantener. Y ves que aquí hicimos la sustitución en todos los valores y se mantuvo. Bueno, ahora te va a tocar a ti hacer los ejercicios. Recuerda que debes ejercitarte para perfeccionarte en todo lo que aprendes. Tu desafío entonces es encontrar aquí la constante de proporcionalidad. ¿Cómo lo hacíamos? Multiplicando X por Y. ¿Recuerdas? Y aquí completa la tabla aplicando la ecuación Y igual a 24 sobre X para la constante de proporcionalidad igual a 24. Muy bien. Ahora deseo que tengas éxito y que puedas realizar tu tarea. Vamos a hacer también los ejercicios de la página 118. También debes de verificar si Y es inversamente proporcional a X. Y también cuando Y es inversamente proporcional a X, completemos las tablas e identifiquemos la constante A. Te recuerdo que debes lavarte muy bien las manos con agua y jabón después de que realizas cualquier actividad. Y también quiero recordarte que te quedes en casa. Sé ordenada con tus tareas y mantente al día. No te descuides porque es fácil atrasarnos, es fácil ocuparnos en otras actividades y olvidar que tenemos tareas.
pero para que no se acumulen debemos de ser constantes y ordenadas, haciendo todos los días lo que corresponde. Deseo que estés bien y que Dios te bendiga. Hasta pronto.